Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. En un rato vamos a estar hablando de qué pasa con el tarifazo, si se resuelve o no se resuelve el tarifazo la semana próxima cuando va a tratar el tema la Cámara Federal y qué hace el gobierno, si rectifica, corrige o redobla la apuesta. Hoy Macri de nuevo insistiendo, bancando el tarifazo, insistiendo con la necesidad de ahorrar energía. Bueno, un tema que ha salido de los límites mismos del tarifazo en sí, pero que el gobierno quiere llevar a las últimas instancias. Y también si después de tarifazo no se viene otro tarifazo en enero-febrero, teniendo en cuenta que la cuenta de subsidios sigue siendo para este año astronómica. También vamos a hablar de la expectativa que tiene el gobierno de que los salarios le ganen a la inflación ahora en el segundo semestre del año. En la segunda parte del año, dijo hoy el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Hasta ahora vienen perdiendo por goleada. Los salarios en el primer semestre del año vienen con una caída muy fuerte del poder adquisitivo frente a la inflación. Pero antes de meternos en esos temas, se ha generado en los últimos días y el fin de semana cierta inquietud en algunos sectores del kirchnerismo, expresado por la diputada Diana Conti, respecto a que la justicia, después de la feria judicial ahora de 2 semanas, a partir de agosto, pueda avanzar sobre Cristina Fernández de Kirchner y efectivamente meterla presa en algún momento antes de fin de año. A ver, más allá de que esto parece todavía bastante incipiente, es cierto que en los últimos días se ha avanzado mucho desde el punto de vista judicial para enfocar y vincular el dinero en blanco de Cristina, de sus declaraciones juradas en blanco y sobre todo los dólares que aparecieron en estas cajas de Florencia Kirchner, 4.600.000 dólares más $1 millón en los plazos fijos. Es decir, esa imagen de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner con los dólares ahí y Cristina diciendo, bueno, pero ¿qué problema hay si todo esto está declarado, es dinero todo en blanco? Bueno, la justicia ha avanzado respecto a vincular estos fondos, este dinero contante y sonante, que ahora les voy a contar por qué se lo llevó Florencia a la caja de seguridad, con los pagos y los retornos de la obra pública. Es decir, por primera vez se encara la investigación judicial en la cual se vincula el dinero en blanco de Cristina con los sobreprecios de la obra pública, de los cuales eran beneficiarios principalmente Lázaro Báez, pero también otros empresarios de la obra pública. Y eso genera mucha inquietud, porque muy probablemente después de la feria judicial, el fiscal federal Gerardo Policita pida la indagatoria de Cristina, ya no por una causa más difusa o política como el dólar futuro, sino por la causa de sobreprecio de la obra pública vinculado al enriquecimiento ilícito de la expresidenta de la Nación. Eso es lo que está investigando Policita en el juzgado del juez Julián Ercolini. ¿Por qué? Porque estos dólares que la semana pasada abrieron y encontraron en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, efectivamente son fondos que Cristina había declarado, que Máximo Kirchner también había declarado, que ambos tenían en una cuenta conjunta junto a la expresidenta Cristina. Los tres tenían 70 millones de pesos en el Banco de Nación hasta diciembre del 2015, que transfirieron esos 70 millones de pesos antes de diciembre del 2015 como una forma de salir del radar del Banco Nación. Estoy tratando de explicar cómo se llega a los dólares de las cajas de Florencia Kirchner. Y después, rápidamente, el 3 y 4 de marzo de este año, lo que hace Cristina es transferir gran parte de esos fondos. Volvamos a los dólares. Me interesa los de la caja de seguridad, después voy a explicar lo que está investigando la justicia, porque si no confundimos todo. Lo que hace Cristina Kirchner es transferir los fondos que tenía en el Banco Nación, entonces, junto con Máximo Kirchner, al Banco Galicia. Y esos fondos, durante 3 meses, entre diciembre y marzo, los ponen e invierten en distintos fondos de plazos fijos, compran Levax, distintas inversiones de tasa de interés en pesos, que era lo que se aconsejaba
para todo gran inversor que tuviera mucho dinero, estamos hablando de 70 millones de pesos en fondos líquidos, y eso les redituó ganancias muy altas en pesos, todo esto hasta principios de marzo. Pero en marzo hay un cambio de actitud en el manejo de los fondos personales de la expresidenta, y ese cambio de actitud es, se pasa todo a dólares, hay 2 compras en 2 días consecutivos, el 3 de marzo y el 4 de marzo, de poco más de 2 millones de dólares cada día, y todo eso va a las cajas de seguridad de Florencia Kirchner. Entonces Cristina pasa de pedalear con la tasa de interés en pesos, de hacer operaciones financieras especulativas con la tasa de interés en pesos, a comprar dólares que no te pagan ningún interés y a sacarlo del sistema financiero y ponérselo en la caja de seguridad de Florencia Kirchner. ¿Por qué toda esa maniobra? Bueno, lo que infiere el fiscal Policita, y por eso pide el viernes pasado el embargo de las cajas de seguridad y el juez Ercolini acepta y quedan embargadas esas cajas de seguridad, más $1 millón en caja de ahorro también de Florencia Kirchner, es que Cristina se asusta con la posibilidad de que vengan los embargos, en primer lugar de Bonadío, que lo está investigando por la causa dólar futuro, y le transfiere todo a Florencia para que Florencia lo saque y lo ponga fuera del sistema financiero en la caja de seguridad y quedar fuera de los embargos típicos judiciales que son sobre cuentas en el sistema financiero. Es más, el $1 millón que tiene Florencia en su caja de ahorro personal, gran parte, más de $800.000, son dólares que Cristina le transfiere de su caja de ahorro a la caja de ahorro de Florencia. Es decir, Cristina hace toda una movida para salir del radar de posibles embargos judiciales. Y lo mismo Máximo, porque Máximo y Cristina estaban hasta ahora imputados en varias causas judiciales, entre otras la de Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero. De ahí que tanto el dinero de Máximo como el de Cristina pasan a Florencia y salen del sistema financiero en las cajas de seguridad. Ahora, lo que hace el fiscal Policita es decir, bueno, ¿qué pasa con el blanco de Cristina? El blanco de Cristina es lo que hoy se está investigando, porque si bien ese blanco está declarado en la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción y muy probablemente ante la AFIP, lo que dice el fiscal y también el juez Ercolini es que ese blanco puede tener origen ilícito, que son los pagos de sobornos de Lázaro Báez o de Cristóbal López por la obra pública. En el dictamen del fiscal Policita se enumera, para que vean cómo se ha constituido el blanco de Cristina, el patrimonio en blanco de Cristina, el que declara Cristina, enumera una serie de pagos que recibieron la familia Kirchner en los últimos años en blanco. $5 millones por Otesur recibieron entre el 2008 y el 2013 por el alquiler de habitaciones. Esto está en el dictamen del fiscal Policita. $5 millones a ese momento. Recibieron además una suma del orden del 20 millones de pesos por pagos que les hizo, estos $5 millones se los hizo Lázaro Báez. En otra causa, que es los sauces, por alquileres de inmuebles, no de habitaciones, como era el caso de Otesur, recibieron más de 20 millones de pesos. Todo en blanco. Y acá los pagos son de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Y también investiga la justicia, esto vinculado a que son empresarios contratistas de la obra pública, pero también investiga la justicia otros $3 millones que recibió la familia Kirchner por alquiler de habitaciones en Alto Calafate de la empresa Aerolíneas Argentina que la propia Cristina conducía siendo presidenta de la Nación. ¿A qué voy con esto? Que gran parte del blanco de Cristina tiene que ver con fondos o que le pagaron Lázaro Báez y Cristóbal López o que le pagó Aerolíneas Argentinas. Ese es el blanco de Cristina. Y de hecho, fíjense, el patrimonio en blanco que declara Cristina y Máximo Kirchner el año pasado suma 77 millones de pesos Cristina, 42 millones de pesos Máximo, suma 119 millones de pesos entre los dos. Ese es el blanco que declaran, todo lo que tienen. Y de eso, solo los $5 millones que le pagó por Otesur Lázaro Báez entre 2008 y 2013, al día de hoy son 75 millones de pesos. Es decir que alrededor del 63%, 2/3 del patrimonio declarado hoy por Máximo y Cristina en blanco,
proviene de pagos de Lázaro Báez. Es decir, no son sumas irrisorias. Estamos hablando de una cantidad de fondos muy importantes. Ustedes dirán, bueno, pero son sumas irrisorias al lado de lo que es la montaña de dinero que se movía en la obra pública y los miles y miles de millones de pesos que se sospecha se pagaron de sobreprecios en la obra pública. Bueno, pero esto es lo que declara Cristina y es lo que puede investigar la justicia. El blanco que declaró y de ese blanco que declaró, ¿cuánto viene de pagos que le hizo Lázaro Báez o Cristóbal López? Y por eso embargan las cajas de seguridad de Florencia Kirchner. Porque si bien es dinero en blanco, está declarado ante la Oficina Anticorrupción y ante la AFIP, el origen de ese dinero son los pagos de Lázaro Báez, de Cristóbal o de otros empresarios que lo hicieron a través de supuestos alquileres de habitaciones o de alquileres de inmuebles a Cristina, a Máximo y a Florencia Kirchner. Hay en particular una ruta, que es la Ruta 9, que es una ruta provincial de Santa Cruz, sobre la cual ya se ha hecho una denuncia penal que la hizo la Dirección Nacional de Vialidad, y muy probablemente el fiscal Policita apunte a esta ruta, junto a otra ruta, la Ruta 7, pero esta sobre todo porque está muy fundamentado cómo fue el proceso de adjudicación a Lázaro Báez y cómo los sobreprecios de esa ruta son paradigmáticos de lo que fue el beneficio que se le dio por un lado a Lázaro Báez, que después le pagaba en blanco a la expresidenta millones por supuestos alquileres. Esta ruta es la ruta de ripio más cara del mundo porque son 192 kilómetros rumbo al Calafate, que se le adjudicó a Lázaro Báez en marzo de 2007, en un plazo récord de 7 días. Había 3 empresas compitiendo. Una era Austral Construcciones de Lázaro Báez, otra era Canqui Costilla de Lázaro Báez y la tercera era el grupo Petersen, un grupo muy cercano al kirchnerismo, que obviamente ofertó un precio 20% más caro del presupuesto original. Lázaro Báez ofertó 19,3% más caro al presupuesto original y se quedó con la ruta. En 7 días, una adjudicación en tiempo récord. A los 2 meses, Lázaro Báez ya había recibido el 40% de los anticipos del total de presupuesto de la obra, que eran de 268 millones de pesos, el presupuesto de la obra. 238 millones de pesos. ¿Cuál fue el costo final? 1.657 millones de pesos. Porque en vez de terminarse en el 2010 en 3 años, se prorrogó toda la obra, tenía que terminarse ahora en diciembre del 2015, 5 años, no se terminó nunca, hubo sobreprecio del 50%, se multiplicó 600% el costo inicial de la obra y nunca se terminó de hacer la obra. Esta obra paradigmática es la obra que el fiscal Policita, dentro de la denuncia más grande que tiene el juez Ercolini de sobreprecios en la obra pública, va a vincular, por un lado, el beneficio que se le daba a Lázaro Báez y por otro lado, los pagos que hacía de supuestos retornos, supuestos sobornos de Lázaro Báez a la familia Kirchner. Fíjate la pregunta de nuevo, ¿Cristina puede ir o no ir presa? Es algo que hoy recorre la política. Hoy no lo sabemos. Lo que sí está claro es que cuando Cristina dice, miren, tengo todo en blanco, el problema de Cristina hoy ante la justicia es el blanco. Es decir, no es un problema de evasión fiscal, si declaró eso o no ante la AFIP, o si se olvidó de declarar un plazo fijo más, un plazo fijo menos ante la Oficina Anticorrupción. Lo que estamos hablando es si Cristina, gran parte de su patrimonio hoy, el patrimonio en blanco, que muchos sospechan que es una parte del patrimonio real de Cristina, porque gran parte de los sobreprecios de la obra pública son en negro y van por fuera de toda declaración, si gran parte del patrimonio en blanco que declara Cristina, en realidad no son los pagos de Lázaro Báez, que están totalmente documentados y que la propia presidenta reconoce como pago de alquileres. Mira el informe. La avalancha de expedientes judiciales que complica a la familia Kirchner cada vez es más grande. Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia terminaron la semana pasada con malas noticias. El juez federal Julián Ercolini congeló todo el dinero depositado en las cuentas y en las cajas de la hija de la expresidenta. Casi $5.700.000 y más de 50.000 pesos.
La justicia avanza detrás de una hipótesis principal. El dinero de los Kirchner se multiplicó con los retornos de la obra pública. Hay al menos 14 causas judiciales que apuntan en ese sentido, pero nadie acumula tantas pruebas como Gerardo Policita. El fiscal que está a cargo de la causa Otesur analiza un nuevo llamado a indagatoria para la expresidenta. En su dictamen del viernes, Policita habló de una matriz de corrupción y detalló los movimientos sospechosos de la familia Kirchner. La ofensiva judicial renovó las versiones sobre la posibilidad de que la expresidenta siga los pasos de Lázaro Báez, Ricardo Jaime y José López. La primera en admitirlo fue Graciela Ocaña, que reconoció que se imagina a Cristina presa. Sin embargo, la sorpresa la dio desde la vereda de enfrente la diputada ultra-kirchnerista Diana Conti. Los jueces y fiscales van a tener que pensar si quieren ser ellos los que dirigen una investigación penal o van a dejarse dirigir por otros factores de poder. Si esos factores de poder predominan, Cristina puede ir presa. Y es lo que nosotros tememos. Conti dijo que si Cristina va presa, el reclamo popular será muy fuerte y el gobierno de Mauricio Macri enfrentará un mayor rechazo social. Entre los más leales a la expresidenta, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, opinó en el mismo sentido. Creo que sería muy torpe de parte del gobierno, de parte del partido judicial, castigar a Cristina. ¿Cristina tiene chances de ir presa en el corto plazo, como dicen el kirchnerismo y el antikirchnerismo? ¿Que la expresidenta termine tras las rejas beneficia o perjudica al gobierno de Cambiemos? Bien, ya vamos a hablar del tema tarifazo, porque hay novedades, Diego, de la Cámara Federal y también, bueno, novedades con el tema Gabriela Michetti, que hoy ha tenido, si se quiere, un día movido la vicepresidenta de la Nación respecto a un robo que tuvo en su casa. Ahora se conoce el 22 de noviembre pasado. Ya están en nuestros estudios Juan Pablo Arenaza, el legislador y presidente de la Comisión de Seguridad del PRO, Sergio Orevalla, presidente del GEN, el partido Margarita Stolbizer, en la ciudad de Buenos Aires. Está el diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, y el diputado del Frente Peronismo para la Victoria, Leonardo Grosso. Ya está también Julio Pimato, Héctor Polino, después vamos a hablar un poquito de qué está pasando con el tarifazo, y el diputado Ricardo Alfonsín del radicalismo. Bueno, ¿hay ahí en el ambiente político la idea de que Cristina puede efectivamente ir presa? Le pregunto a Grosso, digamos, que hoy no está en el Frente para la Victoria, pero estuvo hasta hace muy poquito. No, ahí hay una lectura de las acciones que viene desarrollando el Poder Judicial, digamos, ¿no? Cristina ha decidido no tener fueros. Cristina plantea la discusión y va contando un poco cuáles son sus movimientos, y el Poder Judicial, el Partido Judicial, como lo llamamos nosotros, va de alguna manera acompañado con los grandes medios, construyendo la culpabilidad anticipada, digamos, ¿no? Y me parece que está eso. Después se ha generado una discusión, yo no creo que hay algunos sectores que sí, que están más radicalizados en la idea esta de revancha que planteamos nosotros y que les gustaría ver una Cristina presa, no por Cristina, no por el tema de los supuestos sobresueldos, sino porque me parece que de esa manera pondrían en cuestión todas las conquistas sociales que se dieron en los últimos 12 años. Y me parece que ahí apuntan, digamos. Después, que la justicia avance, que investigue, por algo Cristina decidió no tener fuero, y que se determine las conclusiones. Me parece que es irresponsable adelantar los resultados de la justicia, sobre todo cuando se trata de una figura política que ha tenido un liderazgo muy fuerte en la Argentina y que sigue teniendo, si se quiere, mucha adhesión, ¿no? A ver, Pimato quiere decir algo. Sí, yo creo que hay una contradicción, porque el relato con estas imágenes tan contundentes se va confundiendo, ¿no? Siempre estos años, los últimos años, cuando iban surgiendo las denuncias de corrupción, el discurso era que actúe la justicia. Ahora que la justicia actúa es el partido judicial. Entonces, convengamos que hay que hacer. Yo te vuelvo a decir, lo del partido judicial es un disparate, es los vestigios del relato, porque el 80% de los jueces nacionales y federales que hoy están en la Argentina con cargo dado fueron nombrados del 2003 a la fecha. Quiere decir, desde que se fue el gobierno creo que han nombrado 15 jueces, si llegaron solamente.
Entonces, es un disparate. El partido judicial es el que armó... Bueno, es lo que siempre hablamos. Los mismos jueces que antes no investigaban, ahora investigan. Bueno, pero no importa, pero... No tiene que ver con quién los designó. No tiene que ver con quién los designó. No, ¿cómo no? Disculpame, Julio, no tiene que ver con quién los designó. Jueces de la servilleta. Jueces de la servilleta. Es cortito. Quedaron 3. Es muy cortito. Quedaron 3. Es un falso debate. Bonadío. Ollarvide, que paró todo en la caja de Pandora el juego Ollarvide. Y Canico Corral, que tampoco investigó nada. Únicamente por el caso de Aerolíneas Argentinas, únicamente por una empresa como Aerolíneas Argentinas, que el hotel de la presidenta en forma directa contrata Aerolíneas Argentinas en $3 millones más o menos. Únicamente por eso, en cualquier otro país ya tendría que estar presa, pero únicamente por eso, por esa causa. Y acá no, el gobierno no pone preso a las personas. Claro, hay un sistema judicial. Si vos pudieses mirar estas causas, Otesur y los Sauces, te diría esas dos. Quita el resto un momento. Si mirás esas dos y no es una persona pública, va presa. Claro. Es manual caso 1 de lavado de dinero en Estados Unidos, hoteles. Es los 2 contratistas del Estado, olvidémonos de los sobreprecios un minuto, los 2 contratistas del Estado le alquilan los bienes y tienen bienes, igual le alquilan bienes a la presidenta, que es la que firma los contratos. No hay manera de zafar de eso. La única manera de zafar de eso es el despelote político. Esto es lo que yo creo. Yo hace un año que creo que va presa. Es una creencia personal como abogado y como político, pero sobre todo como abogado. El despelote político. Claro, es decir, victimizarse, por el otro lado es el partido judicial, lo que pasa, yo no quise tener los fueros, podía haber sido diputada, creo que todo eso tiene que ver con la impunidad. En concreto, judicialmente, esto que vos relataste, esta plata que entra acá, justifica el incremento gigantesco en blanco. O sea, son causas que no hablan de sospechas, hablan de un problema de dinero, entra por acá, no es un dinero lícito, correcto, que entre por acá, está mal este dinero, esas son las causas, está mal que te alquilen tus contratistas y acá aparece. Y después hay maniobras, ¿no? Que esa fue la ampliación que hizo Margarita cuando dijo, me parece que acá hay maniobras. Pero esas 2 causas son las más importantes y si fuese un país normal y no fuesen públicos va presa. Pero además otra cosa, hablan del blanco y del no blanco, del negro. Pablo Escobar, el mayor narcotraficante de la historia de todos los últimos años, tenía mucha plata en blanco. Esto que hay mucha plata. Uno de los problemas que tiene la mafia, el narco, es cómo mete la plata en el sistema legal. Pero acá el problema hoy no es si va presa o no va presa. Esto está cuando actúe la justicia. Yo creo que anticipa, porque lo anticipa gente del propio espacio, es para cambiar el eje de discusión. Acá hay imputaciones que van apareciendo, hay pruebas que no tenemos idea la cantidad de pruebas que hay acumuladas, no solo las de la denuncia, sino las que surgieron de las actuaciones que se fueron dando en la justicia. Ahora viene, como en todo proceso de instrucción, viene la parte que el imputado se defiende en la declaración indagatoria, en la medida de prueba, y después viene el juicio oral y público. Así funciona para todos la gente común, así funciona la justicia. Acá lo que tenemos que garantizar es que no haya protegido. Sí, es distinto también para los militantes o lejos los partidarios del kirchnerismo. No, pero digo, es distinto bancar una causa como en su momento fue la del dólar futuro que ir a acompañar a Cristina al tribunal porque la citan para que explique los dólares que tiene que ver algo. Y son causas distintas. En el 2013, lejos está Cristina de bajo el pomposo nombre de democratización de la justicia, y yo lo dije desde ese momento acá, muchos años, que algunos decían, no, la maniobra es para conseguir la reelección. No, la reelección se murió en las elecciones. Toda la maniobra de democratización de la justicia era garantizar la impunidad futura. Ahí empezaron a preocuparse, porque un montón de medidas que eran meramente ocultaban la reforma al Consejo para ganar la mayoría y apretar a los jueces, y la reforma del Ministerio Público Fiscal para que la Procuradora Generala de Cristina, así era conocida dentro del espacio oficial, una generala de Cristina, tuviera el acceso de qué causas se investigan y qué causas no se investigan. Cayó esa reforma, estamos con una justicia precarizada actualmente y ahora está investigando. Si no, cuando no investigaba nos quejábamos. Ahora que investiga nos quejamos. A ver, ¿quiere decir algo Ricardo Alfonsín? ¿Qué funcione la justicia? Con independencia. Necesitamos saber qué es lo que pasó.
y ojalá empiece a funcionar ahora con absoluta independencia de cualquier forma de poder. Bueno, ¿qué pasó hoy con Gabriela Michetti? Una sola cosa te digo para terminar el tema, que vos fuiste muy gráfico y muy largo. Hoy la gente, el pueblo argentino pide, ¿eliminamos la corrupción o no eliminamos la corrupción? ¿O somos cómplices de la corrupción? Esto es claro. Tenemos que ver en qué lugar nos ponemos. Si queremos la corrupción que siga existiendo, bueno, que no pase nada, perseguido todo. Si queremos eliminar, tenemos que hacer esfuerzo para que la justicia vaya hasta las últimas consecuencias. Se conoció ayer a través de una nota que salió en Tiempo Argentino que le habían robado a Gabriela Michetti el día de las elecciones, el 22 de noviembre, $50.000 y 245.000 pesos. Hasta este momento no había trascendido esa información. Habló Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, explicó a qué se debía ese robo, por qué no lo había dado a conocer en su momento. Dice que fue una persona de su custodia, de su confianza, un policía que formaba parte de su custodia, el que fue el responsable de este robo, en su domicilio, ¿no? $50.000, insisto, 245.000 pesos. Y también Gabriela Michetti dijo, bueno, soy la política que tiene el patrimonio más bajo de la clase política argentina hoy por hoy. Hubo algunas comparaciones. ¿Tenía declarado esos fondos? Porque acá la discusión principal es si tenía o no tenía declarado esos fondos, ¿no? Recordemos el caso de Felisa Micheli, que le habían encontrado en el 2006. También, sí, ¿cuánto también era? $50.000, algunos pesos. Sí. No, 100.000 pesos creo, y eran 30 y pico de mil dólares. Eran más fondos, porque estamos hablando en el del Ministerio 2006. De Economía. En el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía. Gabriela Michetti lo tenía declarado o no tenía declarado. Sí, tenía declarado como un préstamo de su pareja, Tonelli, y figura en la declaración jurada. En la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción. Exactamente, la de 2015 que presentó, en ese momento al valor del dólar, pero en pesos eran 460.000 pesos. Está declarado ese préstamo, es una parte de los fondos que le robaron, el resto eran pesos, ¿no? Insisto, $50.000 y 245.000 pesos. ¿Y el resto qué dice Michetti? No, dice, que tiene legitimidad total, pero también hay una denuncia que presentó un abogado para averiguar eso, ¿no? El origen y la legitimidad. Un abogado que ya hizo algunas otras denuncias, incluso contra Casanelo, se llama Leonardo Martínez Herrero, se presentó ante la justicia, para que se investigue eso, cuál es el origen de esos fondos. Esto es muy fácil. Parrilli dice por mucho menos a Micheli la condenaron. A Felisa Micheli renunció al Ministerio de Economía cuando el fiscal Guillermo Marijuán pide el procesamiento de Micheli porque siguieron la ruta de los fajos de pesos que tenía en el baño de su despacho y llegaron a la conclusión de que eso había salido en negro de una financiera que se llamaba Cuenca. Sí, además Parrilli que lea el caso, porque Micheli dijo en ese momento que le había prestado al hermano y la justicia descubrió que era mentira. Micheli, claro, una investigación. No sé si con esto se abrirá una investigación o no, pero Micheli fue condenada a 4 años de prisión en suspenso por ese caso. Le costó el cargo, ¿no? Además, pero a mí, puedo opinar, a mí me parece que está bien investigue la justicia y que Michetti demuestre. Claro, no tiene la creo que tiene que ser la jurada. justicia igual para todos. En el caso de Felisa Micheli no pudo demostrar. Se demostró lo contrario. Pero acá creo que somos todos iguales ante la ley. Si hay un cuestionamiento, más que nada en este espárrago de corrupción que vivimos, si está tranquila, se presenta a la justicia, demuestra de dónde salió eso y no hay ningún problema. Además está clara la estrategia de igualar, no son todos ladrones, claro la estrategia. No, son evidentemente casos distintos, pero también hay que... No, pero esclarecerlo la vicepresidenta. También está clara la doble vara, digamos, ¿no? Es como dice Julio, y voy a coincidir con Julio, que investigue la justicia. Leonardo, la vicepresidenta tiene todo declarado. Los jueces, nadie ha investigado por motu propio, alguien hace una denuncia acá. Y me parece que dejemos de tener doble vara. A favor de Michetti está el hecho de que, a diferencia de Felisa Micheli, que cuando le encuentran el dinero en el baño del despacho, ella trata de ocultar la denuncia, la hace un bombero de Policía Federal la denuncia cuando revisan el baño del despacho del Ministerio de Economía, y ella le saca a los bomberos el acta de la denuncia. En este caso, el robo en la casa de la vicepresidenta Michetti es una denuncia policial que ella hace. ¿Por qué no es público? ¿Qué hay que de ocultar ninguna pero ella denuncia penal? Debería ella ser dice que le robaron. ante A ver, la prensa, vamos a aclarar una cosa. Es ella la que dice que le robaron. Perdón. Era electa ese día. Es ella la que dice que le robaron $50.000 y 245.000 pesos. Ella dice
que tenía ese dinero. No sabemos si tenía ese dinero. Tal vez era más, tal vez era menos, pero ella es la que hace la denuncia. ¿Se entiende? Distinto del caso de Felisa Micheli, donde le enganchan con el dinero el policía bombero de Policía Federal, y ella trata de ocultar que estaba ese dinero en el baño. Lo único que puede esclarecer eso está declarado. Es la justicia. Estaba declarado. Como ¿Qué un estamos préstamo. discutiendo? No estaba declarado. La No, pareja sí, lo sí. declaró. No es delito tener pesos. Disculpe. Equivalente en Pero no pesos. está mal la denuncia Está tampoco. declarado lo que dice ella que le robaron y la justicia debe investigar si es eso o le robaron más o menos o lo que sea. Insisto en coincidir con Julio que la justicia Pero investigue lo tiene que que nosotros reinvestigar, desde claro. la política Pero no desde el podemos tener momento doble que vos vara. haces la denuncia, estás pidiéndole a la justicia que investigue. Por algo no salió en ningún medio. Pero no, estoy de acuerdo con que hizo vos- la denuncia. Por pero- algo no pero salió no en hay ningún que medio. confundir lo de los medios con la vicepresidenta. Fue a la policía y le dijo, investiguen esto. Estoy La de acuerdo, justicia le pero paga. por algo no salió en Yo ningún creo que la medio. justicia. Bueno, lo acá tiene hay un que argumento de investigar. por qué no salió en un medio, porque verdaderamente es un papelón, porque está era su propia procesado custodia. y estuvo detenido por esta causa el custodio de la Policía Metropolitana. Pero, disculpame, que se María sospecha- Eugenia Vidal, su Sí. propia custodia, le entró a su despacho y lo primero que hizo Guasalbá. Y Sí, dos o pero tres una cosa veces- es lo una cosa es primero la que Policía hizo- Metropolitana, que Macri considera que es la policía que era de él, Lo primero- y otra cosa es la Policía bonaerense, No que María importa, Eugenia Vidal es un quiere hecho denunciar. público. En es un cualquier hecho caso público. estamos hablando pero además de es un- Michetti, ¿Qué que tiene un defendes a tu patrimonio muy policía chico. por más que sea un ladrón? No, eso no se puede hacer, digamos, ¿no? Igual estamos hablando de Michetti, que tiene un patrimonio chico, va a ser fácil y rápido de resolver. Yo estoy seguro, porque es tan poco todo. Digo, puede ser mucha plata para mucha gente, pero en relación a lo de Cristina es muchísimo más chico. Es fácil de determinar y es bueno que lo haga la justicia. Bueno, ¿qué pasa con el tarifazo? Miren lo que decía hoy Macri, insiste con que hay que ahorrar energía. Acto seguido, entonces, después de este breve video, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Yo diría que muy breve video, ¿no? Pueden haber gastado un poquito más, también que estamos en austeridad. Eso sí, me parece que estamos un par de grados arriba de lo que deberíamos. No hace suficiente frío acá adentro. Eso sí, me parece que estamos un par de grados arriba de lo que deberíamos. No hace suficiente frío acá adentro. Bueno, Diego, ¿qué dictaminó hoy la Cámara Federal? ¿Va efectivamente a tratar el tema la semana próxima? Sí, la Cámara Federal, que la semana pasada había suspendido el tarifazo a nivel nacional, esta vez hizo lugar a un pedido del Gobierno Nacional que era para que se habilite la feria, justamente, y poder resolver antes de que se retome la actividad judicial ese pedido del Gobierno Nacional. Sería la definición la semana que viene, no esta, sino la semana que viene, jueves o viernes. Se espera que la Cámara Federal de La Plata defina y si le da este tema a la Corte Suprema o no, para que resuelva, bueno, como pretende el Gobierno Nacional, y que vuelvan a regir los aumentos, porque hasta ahora están suspendidos. Bueno, ¿qué significa esto, Polino? La Cámara va a tomar el expediente, va a resolver, va a estar vigente o no el tarifazo a partir de la semana que viene. Lo que significa es que el gobierno ha ganado 10 días en la resolución de este tema. Los aumentos continúan suspendidos, porque la Cámara lo que tiene que hacer es ahora dar traslado de la habilitación de la feria a la entidad que inició la acción judicial. Y después tiene que darle traslado también a la entidad que inició la acción judicial el traslado del recurso extraordinario de apelación. Y la entidad que inició el juicio tiene 10 días hábiles para contestar ese traslado de la Cámara. Y luego que se conteste el traslado, la Cámara resuelve si hace lugar a el recurso de apelación y en caso de hacer lugar, con qué efecto lo ¿podemos concede. traducir esto de alguna manera? Hoy no está vigente el tarifazo. Hoy no está vigente. Bueno, y lo que ha ganado el significa gobierno que la semana que viene tampoco va a estar vigente. tampoco va a estar vigente. ¿Esto va a llevar cuánto tiempo entonces? Y esto va a llevar aproximadamente como 20 días, un mes, porque tiene que darle traslado a la parte que inició la demanda, Sí. y esta parte va a tener 10 días hábiles. Está bien, eso lo explicó. O sea que durante un mes no nadie va a pagar la factura, digamos. Nadie tiene que pagar la factura. Mientras tanto, continúan suspendidos
los aumentos. Mientras tanto, y si la Cámara después resolviera darle el recurso de apelación a la Corte, tenemos que ver con qué efecto. Si es con efecto devolutivo o con efecto suspensivo. Maxi. De modo que se ganaron 10 días en la tramitación que se venía realizando. Yo hacía la pregunta la siguiente, porque si la justicia va a estar discutiendo esto durante un mes, 2 meses, acá se va a meter en agosto la política. Cuando vuelva al Congreso, desde el Congreso le van a sacar a Macri una nulidad de todo el tarifazo. Maxi, Sergio es un poco lo que están discutiendo la fuerza de la oposición en el Congreso. Por eso quería saber cómo viene la mano. Sergio Massa le mandó una carta al presidente que fue muy mal interpretada, que éramos oportunistas, que era igual al que le mandamos el 27 de abril al ministro Aranguren, explicándole esto. Hay que salir rápido de este tema, no hay que judicializar este tema. Ha habido errores y ha habido impericias. Macri redobla la apuesta en vez de corregir este tema. Pero por eso corrijámoslo rápido. Yo creo que hay temas técnicos y hay temas políticos. Y hoy se ha convertido en un tema político. Es decir, si vos das un aumento X, primero lo que tenés que tener en cuenta es si la gente a que vos se lo das lo va a poder pagar. Le estás mandando un aumento a gente que todavía está con el sueldo de hace un año. Le estás mandando un aumento a pymes que están pasando una situación muy difícil. Lo primero que vos tenés que ver, no desde lo técnico, sino de lo político, ¿esto se va a poder pagar? Porque si no se va a poder pagar, la segunda pregunta que te tenés que hacer, ¿voy a tener la voluntad y la decisión política de cortarle la luz a esa casa o a esa empresa? Entonces, como esto se responde rápido, lo que hay que darse cuenta, reconocer los errores, rápido convocar. Hay una oposición que ha demostrado que quiere resolver las cosas, que quiere ayudar a resolver. Hay que hacer la audiencia pública. La audiencia pública no es solamente para hablar de tarifas, es también para hablar de inversiones, porque vos no solamente tenés que aumentar, tenés que hablar de cuál va a ser la inversión. Entonces, lo dejemos en el mejor de los sentidos y de colaboración. No sigamos judicializando, ¿no? Porque vos imaginate una persona que aunque hoy no está pagando, ¿qué tiene en su cabeza? ¿A cuánto me va a llegar? Cuando aparezca esa factura, ¿qué va a hacer? Hoy una pyme que tiene que facturar dice, hoy no pago, pero cuando me venga, ¿cuál va a ser mi costo? Hay que salir rápido de esto. Ante la actitud del gobierno, la judicialización fue la única herramienta que tuvo la gente para frenar el tarifazo. Hay antecedentes, el gobierno de la ciudad ha hecho en el 2010-2011 aumentos de tarifa con el tema de ABL, aumento de tarifa años después con el tema de patentes, 1.800% de aumento, queja de la gente y después ha acordado con la oposición el aumento de 400%, que no sea lo mismo en este caso, porque un 400% también es impagable para determinados sectores, también es inviable para los sectores de la producción, es inviable para los trabajadores que no han tenido buenos aumentos en la paritaria, porque también le han puesto el pie a la paritaria este año a los trabajadores, aumento generalizado de las cosas. Uno tiene la impresión de que el gobierno está enamorado de algunas encuestas, ¿no?, que le acercan. Publicó el otro día en La Nación Joaquín Morales Solá una de las encuestas que maneja el gobierno, que es la de Isonomía, respecto a que había subido 4 puntos el mes pasado en vez de caer. Y esta es la encuesta de Giacobbe, que fíjense, el tema de ponerle un tope del 400% a la factura, no a la tarifa, que fue la última corrección que hizo el gobierno. ¿Cómo lo evalúa? Como un signo de inteligencia, el 62%. Como un signo de torpeza, esto es ensayo y error, 37%. Pero Maxi, y después, de nuevo, le dan al gobierno la opción de que aplique esto gradualmente. Claro. Todo el mundo... Pero tiene que haber aumento de tarifa, pero Maxi está enamorado del gobierno. Hay dos cosas para juntarlo con el tema anterior. Primer punto que se decía, que las tarifas están atrasadas. Sí. Pero eso fue uno de los fundamentos del gobierno anterior para mantener los niveles salariales tan bajos. Entonces, si sinceramos las tarifas, sinceremos los salarios. Porque como decía el Vasco, con algo tiene que pagar esas mayores tarifas. Y esto no fue equilibrado. Y el segundo tema es el de la corrupción. Acá no hubo solamente corrupción en la obra pública. En energía también hubo corrupción. Ahora, lo que pasa que los efectores de la obra pública son las Báez, todo esto que sabemos. ¿Y los de energía qué fueron? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Cómo se van a aumentar las tarifas sin primero hacer una auditoría? ¿Qué hicieron las empresas eléctricas con los subsidios que recibieron en los últimos 12 años? Fue una cifra sideral. Y ahí no solo hay responsabilidad
del gobierno. Después del tarifazo, la cuenta de subsidio este año va a ser 250.000 millones de pesos. Pero es decir, la cuenta de subsidio va a seguir siendo Pero astronómica. La pregunta es si el gobierno no está esperando ya nuevos aumentos pasado este año. Lo estaba esperando, pero esta crisis lo puso contra la pared. Ahora, hay un cambió aumento, todo el plan, digamos. Claro, pero hay un aumento que me parece que hay que tomar en cuenta, más allá de que sea el estilo de Macri, no como mucha gente que cree que es solo Aranguren, es el estilo de Macri, es cierto. Él le gusta resolver todo. Tanto es así que el problema energético lo explica, no estamos de acuerdo, pero lo explica, pero el de aguas no. Aguas es el 1000%. Estamos parados arriba del agua. Exacto. La Argentina está arriba del agua. Bueno, pero, la administración kirchnerista aumentó un 100% los gastos administrativos. Hasta acá eso antes de aumentar el 1000% la tarifa. A ver, Maxi, este es el tema. Es el agua, es la energía eléctrica, Exacto. es el gas, es el precio de los combustibles. Y con salarios viejos. Es el precio de todos los más altos. Con salario muy grande. Básica de alimentos, los medicamentos. Bueno, a ver. Entonces, van a haber millones de personas. Aunque la Corte, cuando tome esto la Corte, aún en el hipotético caso que la Corte resolviera favorablemente al gobierno, cosa que no creo, porque la Corte también tiene facultades de convocar a una audiencia pública, como lo hizo con respecto al tema del riachuelo, podría ser la propia Corte. Millones de argentinos no van a poder pagar, aunque quisieran pagar, no es así. aunque reconocieran que hay que actualizar las tarifas. A ver, Polino, estamos de acuerdo que las tarifas eran irrisorias, ¿no? Estamos de acuerdo que era irrisoria. Pagar 30 pesos de luz por bimestre era un absurdo. Pero ahora no podés pagarla. Los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires no usan gas natural, usan garrafas. Pero la gente te dice que lo hagas gradualmente. Eso gradualmente. Eso es otra mentira. Es una oportunidad para repensar. Igual, porque aumenta el precio del gas en Pozo. Muchachos, le duplicaron. Todos hablan del aumento cuando habían firmado un documento el año pasado en plena campaña con los 7 ex secretarios de Energía hablando de que había que hacer una reconversión del sistema energético. Le duplicaron el precio del gas. Pero no se puede hacer de golpe. ¿Pero por qué no le la mañana? Perdona, no se puede hacer de golpe. No hay gradualismo. Yo creo que acá hay una solución, pero todos sabemos, lo dijo, todos hemos y todos lo firmamos y había que caminar. Nosotros lo que planteamos, se lo dijimos, entre otras cosas, puede haber mil salidas, no era la única. Vos en los contratos de concesión tenés dos puntos que son clave. Uno el precio y el otro la duración de los contratos. Si yo no puedo mandar todo a precio, lo que hago, me siento con la concesionaria, le doy más contratos, más años de concesión. El precio era un absurdo. Con eso, pero vos, ¿cómo hace un absurdo? En esa el precio era un absurdo, que se pagaba antes. Pero ya te acabo de conseguir. Un segundo. Te estoy dando la solución. Entonces vos le decís, te doy 5 años más de concesión contra, eso significa pagar un activo más grande, contra la paulatino aumento de las tarifas. ¿Y por qué pensábamos nosotros? Porque vos tenés que ir acompañando ese aumento paulatino de la tarifa con el crecimiento económico. Claro. Porque entonces una pyme, o con el aumento salarial, donde le llega a la persona un aumento gradual cuando ya le aumentaste los sueldos. O le llega a la pyme ese aumento gradual cuando la economía empezó a crecer. Si no, no hay desarrollo. Entonces, y además, también vos te sentís mal cuando decís, lo dijo el ministro Aranguren, bueno, fuimos probando. Yo creo que si vos querés aprender a manejar un 747, un Boeing, a 13.000 metros, con los pasajeros arriba es difícil, hay un simulador primero. A ver, el simulador no provee en plena campaña. No, pero aparte, si el gobierno tiene por delante, tiene 250.000 millones de subsidios este año, después del tarifazo, es decir, todo lo que tiene que recortar para adelante. Si después del tarifazo solo cubre con la factura, con la tarifa, solo cubre un tercio del costo de generación de electricidad. Sí. O cubre la mitad del costo del pasaje de transporte, autotransporte en Capital y Gran Buenos Aires, lo que tiene que hacer es tener un plan, un sendero, porque si no vamos a estar hablando del nuevo tarifazo, un plan de crecimiento, un plan de desarrollo, un sendero posible de pago. No hay manera si el sendero no es posible de pago, vas a cortar la luz. Que las empresas expliquen qué hicieron con todo lo que recibieron de los subsidios. Claro. Porque ahí va a aparecer lo que retornaron, y agrandamos la causa de corrupción, y lo que se llevaron sin hacer las inversiones que eran necesarias. A ver, está Ricardo Alfonsín. ¿El radicalismo es cierto que pedía directamente la renuncia de Aranguren en los últimos días? ¿Vos lo leíste en algún lado? Lo escuché. Acá cada uno que venía hablaba y después cuando salía se apagaban las cámaras y decían Aranguren tiene que renunciar. Esas decisiones las tiene que tomar el presidente. Sí. Lo que yo he dicho, no me hago cargo de lo que pueda haber dicho otro, tampoco he conocido esa declaración, es que si existiera hacia adentro de Cambiemos un ámbito de discusión respecto de las medidas que se toman en el Ejecutivo, las que se toman en el Congreso se discuten entre todos los bloques y en el interbloque.
Pero si hubiera un ámbito de discusión, seguramente no hubieran tomado estas decisiones, hubieran tomado otras. No hubiesen cometido este error. Claro. Y creo que... Y esto no se lo reprocho al PRO yo, ¿eh? En todo caso se lo reprocho a mi propio partido. Es mi partido el que tiene... Porque nosotros, dijo el presidente, no somos una coalición de gobierno, pero eso no significa que nosotros no tengamos la necesidad, el derecho de tratar de incidir en las decisiones. Si nosotros nos sentimos responsables de que el presidente sea Mauricio Macri y tenemos que procurar que le vaya bien a la sociedad a partir de las decisiones que toma el presidente. Ahora, somos un frente que reúne tradiciones políticas diversas, diferentes. Lo dijimos en Gualeguaychú. Era un valor, un activo la diferencia interna. ¿No hubo varios radicales que le advirtieron, ojo, que el tema de las tarifas no es como ustedes piensan, hay situaciones complicadas en muchos municipios, en algunas gobernaciones? Sí, no fue solamente Frente Renovador, yo lo advertí, que no salgan los medios es otra cosa, pero lo advertí cuando se anunciaron las medidas, no ahora, que se conocen los fallos de la justicia, los reclamos de las provincias y el impacto social que ha tenido. Nosotros dijimos que en primer lugar había que conocer la estructura de costos, coincido con lo que dice Julio. Tenemos que conocer la estructura de costos para ver si el aumento es o no razonable el que piden las empresas. El que piden las empresas. ¿Puedo decirte otra cosa? Sí. Porque creo que hay que conocer también qué hicieron, como dijo Julio, con los subsidios que recibieron durante estos 10 años las empresas prestatarias de estos servicios públicos. Porque no vaya a ser que haya ocurrido lo mismo que ocurrió con TVA, que se llevaban la plata a otro lado. Ahora, ¿por qué no sabemos eso? ¿Es un error de Aranguren o de la parte técnica o de la decisión política que tomó Macri? ¿No? Macri se lo ve obsesionado con el tema. Es decir, hoy decía acá no hace suficiente frío en el Centro Cultural Kirchner, donde presentó el tema de las señales de 4G, de los nuevos celulares. Es decir, está todos los días hablando del tema. En medio del invierno, cuando el gobierno no había hecho ninguna campaña de ahorro energético hasta que llegamos al invierno. Yo creo que es un error del ministro. Hay algunos que estarán interesados porque quieren, bueno, que no corra riesgo el ministro, que le atribuyan la responsabilidad al presidente. Me llama la atención realmente esa discusión que se ha dado. Yo creo que es un error del ministro, quien habrá actuado con la mejor intención, pero le erró muy feo. Le quiero preguntar por algunos episodios de la política de los últimos días que tienen una repercusión limitada, pero uno fue durante los desfiles del 9 de julio la presencia de Aldo Rico, ¿no? En Palermo. Sí. ¿Usted cómo lo toma eso? ¿Le preocupa? Porque hay varios indicios de hace un tiempo a esta parte. En el desfile en Tucumán también, algunos miembros de la Fuerza de Seguridad represores. En Tucumán, Aldo Rico desfilando en Palermo. Sí, claro que me preocupa. ¿Se imaginan un chico que en la escuela aprendió que Aldo Rico era el líder del movimiento Cara Pintada, que se había alzado contra la democracia? Es cierto que él después se integró a la democracia, pero va a seguir siendo siempre el emblema, el símbolo del movimiento Cara Pintada. Un chico que va a la escuela y aprendió que durante aquella transición democrática que estaba sometida a tantas amenazas, un señor como Aldo Rico, encabezando un conjunto o conduciendo un conjunto de militares, se habían alzado contra la democracia. Imaginen un chico que en la escuela aprendió que el Operativo Independencia, cuyos miembros, no sé si los que desfilaban ahí, pero los que desfilaban con el cartel Operativo Independencia, sus miembros, algunos de sus miembros están siendo juzgados todavía hoy por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dice una persona que ve que en el desfile oficial de Tucumán y de Palermo desfilan? Yo no tengo nada contra este señor, yo lo que cuido mucho los símbolos de la democracia. ¿Y ahora no le parece que hay una responsabilidad del gobierno nacional también? Bueno, el gobierno, el ministro ha dicho que él no sabía. Yo no, usted es el ministro de Defensa, el ministro radical Julio Martínez. No cambia para nada mi posición eso, ¿qué tiene que ver? Y el ministro ha dicho que él no sabía. Bueno, a mí nadie me ha explicado, no tiene por qué explicarme. No se explican al partido muchas cosas, no me van a explicar a mí. Lo que querría es que el partido reclame. Sí, en el caso de Aldo Rico, bueno, es más paradójico aún porque se alzó contra el gobierno radical. Pero eso no es lo importante. Bueno, porque también yo hubiera reaccionado igual si se hubiera alzado contra, si hubiera ganado Luder y se hubiera alzado contra Luder, hubiera alzado contra la democracia. Contra la democracia. Algunos creen que yo reacciono. ¿Cómo lo ve? Pero en serio pueden creer que reacciono porque era Alfonsín el presidente. ¿Cómo lo mismo reaccionaría? ¿Cómo lo ve Alfonsín al segundo semestre? Difícil, muy difícil. Hoy estaba de Mendiguren en la Sociedad Rural. Alfonso Pratgay dice que los salarios le van a ganar a la inflación en el segundo semestre. Los salarios le van a ganar por ahora vienen salvo que se revisen. Bueno, por ahora vienen bueno, yo les digo una cosa, la rural. Por ahora vienen perdiendo por ahí algunos dicen que yo señalo diferencias y que defiendo solamente las cosas que
creo buena. ¿Y qué? Voy a defender la que creo mala. Sí. Pero a ver, no todas no tenían costos políticos. Por ejemplo, lo de los holdouts tenía costos. Y yo la defendí porque me parecía que era lo más responsable. Sí. Lo que acaba de decir Burjaile, yo lo defiendo. Y vivo en el interior. ¿Qué dijo? Vivo en un pueblo que no se va a poder bajar la retención a la soja el año que viene. Y está bien, no se la puede bajar, porque no se puede pedir que todo el esfuerzo recaiga en quien vive de un salario. Eso no es equitativo y además no es sostenible social ni políticamente, o no han entendido eso. Así que todos tienen que hacer un esfuerzo. Tienen que hacer un esfuerzo, yo estoy seguro que van a estar dispuestos a hacerlo, si se les explica. ¿Puedo decirte otra cosa, Maxi? Acá se habla mucho del esfuerzo fiscal que hubo que hacer con las tarifas. Escuchame una cosa, ¿sabes cuánto nos costaron la venta de dólares futuros a nosotros? 57.000 millones de pesos. 60.000, vamos a redondear, 60.000 millones de pesos. ¿No podríamos haber reunido a los acreedores y haberle dicho, les vamos a pagar con bonos, muchachos, a 2, 3 años, a una tasa razonable? ¿No podríamos haber intentado por lo menos eso y hubiéramos entonces podido aumentar las tarifas en menor proporción? Porque todos tienen que hacer el esfuerzo. ¿Qué creen? ¿Que les vamos a resolver a las empresas de la noche a la mañana los problemas y a la gente le vamos a tener que decir que espere? Pero esto lo digo con ánimo de colaboración, porque me siento responsable de Cambiemos. No es solo los partidos de la oposición, también en Cambiemos y adentro del PRO también hay discusión. No somos una escribanía. A ver, ¿hay posibilidades de Mendiburo en que los salarios le ganen a la inflación en el segundo semestre? Si hay que reabrir las paritarias, como dice Alfonsín. Mira, te digo, para mí ojalá, porque si no nos quedamos sin mercado interno. No hay magia en el mundo. O hay mercado externo o mercado interno. Y el mercado interno es salario. El mercado externo hoy no ayuda a la Argentina. El país está vendedor, el mundo, no comprador. Nos queda solo el mercado interno. Ahora, yo lo que diría, pero Alfonso, lo estamos destruyendo. Claro, vos sabés que lo estamos destruyendo. No hay una medida para... Yo le diría a Pradiay, porque tengo un respeto por eso él, tampoco es que cierto. no lo anuncien, que se haga. Leonardo, yo no lo anunciaría tampoco más. Es cierto eso. ¿No es cierto se que han tomado algunas decisiones. ¿Cuáles son las Por medidas? ejemplo, Scioli había dicho que se iba a terminar con el ingreso universal. Se amplió el universo. Se han aumentado las asignaciones familiares. Se le ha tomado la decisión de que se les pague a los jubilados. Pero se ha modificado el mínimo no imponible. Ricardo, es una gota en el desierto. Leonardo, Aumenta, hay 40% de inflación, aumentos tarifarios del 800.000% y ahora el límite es del 400%. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero que nada se ha hecho en ese sentido. Yo creo que se podría haber hecho más. A mí no me van a decir lo que se podría haber hecho. Abrimos las importaciones, destruimos el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentamos las tarifas. Pacto con China, pacto espurio que firmó el gobierno pasado, que nosotros vamos a exportar productos primarios a cambio de productos manufacturados. Macri había dicho que lo iba a revisar. Pero esperemos que sea por estoy sin tiempo. Gracias a todos. Gracias a todos por haber estado esta noche. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Ya está llegando Roberto García con La Mirada al aire de Canal 26. Y eso fue...